El Centro Cristiano de las Asambleas de Dios presenta Edificando con el Espíritu. Descubre el propósito del Espíritu Santo para su vida a través de la palabra de Dios, que es pura, perfecta y eterna. Con usted el pastor Marcos Antonio Amaya. A la hora de ir a estar al frente de una congregación, nos vestimos de la manera que pensamos es la más adecuada. Y yo no sé si sentirme contento por eso, por ser predicador a la antigua, porque hoy hay predicadores que llegan por supuesto, van a la plataforma, no van al altar. Fueran al altar todavía tendrían un poquito de cuidado, y van algunos hasta encamisetados. Y yo digo que por causa del ministerio que represento, por causa del pueblo que tengo al frente mío, debo de vestirme de la manera más adecuada. Y repito, no sé si sentirme contento o entristecido, pero ese todavía sigue siendo mi estilo. Y hoy contento de estar ante ustedes. Ya saben que desde unos años acá, antes de presentar el mensaje de la palabra, ocupo unos minutos para dar la bienvenida a otro grupo de personas, no pequeño, que también está en sintonía con nosotros. Y me refiero a los hermanos y amigos que están oyéndonos a través de la radio, a través de Radio Savage, que es la radio del ministerio. De la misma manera, hay otro grupo tampoco pequeño que no solo está oyendo, sino que está mirando esta señal que está produciéndose desde el altar de la casa de oración de Centro Cristiano, y yo quisiera que también a ellos les diéramos la más cordial y sincera bienvenida. Son parte de estar en la casa de oración, son parte de nosotros, y anhelamos que el Espíritu Santo les llene también de sus bendiciones. Ahora pueden tomar su asiento. Amén. ¿Estamos listos? Sí, amén. Pienso, esta es mi manera de pensar, pienso que no proviene de otro lado, sino que proviene del Espíritu Santo. ¿Y a qué me voy a referir? Estoy diciendo que pienso que no proviene de otro lado, sino que del Espíritu Santo. Y me refiero a que una vez más me sentí atraído por la regla de los entonces. Me sentí atraído por la regla de los entonces. Cuando he estado o estaba esperando guianza del Espíritu Santo sobre qué aspecto compartir con ustedes en esta predicación, una vez más fui guiado a considerar otros aspectos bíblicos donde el vocablo entonces se hace presente y de paso es relevante, porque hay versículos donde el vocablo entonces es relevante al punto que de ese entonces depende el antes y depende el después. Así es que me sentí atraído y no pude más que dirigir mi pensamiento y mi ruego de guianza para preparar la predicación de hoy sobre otros entonces. Así que no pude poner otro tema, sino que hoy vamos a hablar de otros entonces que debemos comprender. Antes de entrar a considerar los entonces de esta predicación, que serán otros entonces, hay algunos aspectos que necesito que recordemos. Especialmente cuando uno predica en serie, hay aspectos que uno necesita reconsiderar. Cuando se predica en serie, se hace necesario recordar algunos aspectos relevantes de las predicaciones anteriores, especialmente para poner en contexto a los oyentes, ya sean nuevos o antiguos. A los antiguos lo más seguro es que casi se les ha olvidado, y los nuevos no sabrán qué aplicaciones y en qué sentido estoy usando el vocablo entonces. Es por eso que se hace necesario hacer un pequeño repaso
y referirnos a algunos de esos aspectos que ya hemos considerado. De no lograr ese aspecto de ponerles en contexto a todos ustedes, tanto los nuevos, los que han venido siguiendo la serie, como los nuevos, de no lograr eso, a varios oyentes les costará y no será fácil sacar los beneficios de esta predicación, porque estarán tratando de entender en sí cuál es el centro, el enfoque principal de estas predicaciones. Por eso mi necesidad de repasar un poquito para poner en contexto a unos y otros, porque de no ser así, de no lograr eso, algunos, como decimos, se van a quedar un poquito en el aire, no entendiendo propiamente de qué estoy hablando. Es posible que algunos no comprendan qué quiero decir con entonces. Es posible que algunos ¿qué será? ¿Qué significado le está dando el pastor a ese vocablo de entonces? Es posible que algunos lo comprenderán, y es por eso que en ese repasito vamos a empezar por comprender qué significa, qué aplicación le estoy dando al vocablo entonces, y yo espero que los que han estado siguiendo y que ya están en el contexto de la predicación les sea fácil recordar. ¿Qué aplicación le doy yo al vocablo entonces en esta serie? Los sinónimos más conocidos de entonces son, por lo tanto, por consiguiente, en consecuencia. Quiero que repitan eso conmigo. Los sinónimos, al ir al diccionario y usted busca la palabra entonces, aparecen varios sinónimos. ¿Qué quiero decir con sinónimos? Palabras que se expresan de otra manera, pero que significan lo mismo. Entonces, uno encuentra varios entonces. Lo que yo hago es seleccionar aquellos sinónimos que tienen que ver directamente con el sentido que yo le estoy dando o usando para esa predicación. ¿Cuáles dije que son algunos sinónimos? Por lo tanto, ¿cuál otro? Por consiguiente, por consecuencia. Vamos a repetirlo otra vez, volvamos para repetirlo. Los sinónimos más conocidos de entonces son por lo tanto. Fíjese que cuando a un jovencito esté convertido en plataforma, no en altar como ahora, le entregamos títulos de bachillerato, los títulos casi siempre o siempre rezan la palabra por tanto, lo cual quiere decir que después de haber cursado una serie de estudios y haber tenido las calificaciones, por tanto se le entrega ahora este diploma que le acredita como, y así dicen el vocablo por tanto, pero también está por consiguiente y también está por consecuencia. Ese es el sentido que le estoy dando a la palabra entonces. ¿Estamos? ¿Cuántos estamos ¿Qué aplicación le doy al vocablo entonces? Por favor, por tanto, por consecuencia, por consiguiente, por consecuencia. En ese sentido, es en ese sentido que en manera sencilla podemos notar que entonces, el vocablo entonces, y es como lo estoy usando, entonces está en medio de un antes y después de vamos a repetirlo como lo dije. De manera sencilla podemos comprobar o notar que el vocablo entonces está en medio de un antes y también está en medio de un después. Un antes y un después, al punto que el después depende del antes. Qué lindo cuando lo vamos entendiendo. El después, lo que me va a venir después, ¿de qué depende? De un antes, de un antes. Un muchacho está estudiando y durante el año de estudio él no quiso aplicarse a los estudios. Ese es su antes, no se aplicó. ¿Qué cree que le va a venir después? Entonces, ¿qué diríamos? Entonces va a llorar. Entonces va, ¿por qué? Porque no se aplicó en el antes, y es en esa relación que estoy usando el vocablo entonces. Antes de entonces están los requisitos y condiciones para que después de entonces vengan los resultados. Por favor, memorícese eso, comprenda eso. Antes de entonces están los requisitos y condiciones.
Por favor. Antes de entonces están los requisitos y condiciones. Y después de entonces vendrán los... Y fíjate que eso es así en la vida, en todos los aspectos de la vida, pero especialmente, y eso es lo que me duele, no lo hemos comprendido que eso es así, puntualmente es así en relación con Dios. Nosotros no creemos que es así, pero por eso es que después lloramos, porque creíamos que no iba a ser así, y así es el trato de Dios. Primero hay un antes, en medio está entonces, y después están los resultados. Antes de entonces. Estos aspectos se pueden aplicar en todos los campos de la vida. Ya lo apliqué a los alumnos de estudio, pero lo podemos aplicar en todos los campos de la vida. Por eso, por ejemplo, yo sé que hay excepciones. Con el asunto de la ancianidad. Esa es una etapa de la vida terrible, terrible. Hoy acabo de leer unas informaciones ahí sobre el asunto de la ancianidad. En la ancianidad hay un antes y también hay un después. Fíjate, por ejemplo, no lo tengo en mis notas, pero lo traigo a memoria, las palabras del sabio Salomón. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Ahí póngale. Entonces, porque después, si le pudiéramos cambiar la palabra y pudiéramos poner la palabra después, el vocablo después, porque después te vendrán los días en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. En el antes hay que prepararse para lo que va a venir en el después. Esa es regla de Dios. Así son las cosas. Estos aspectos, como lo acabo de decir, pueden aplicarse en todos los campos de la vida, en la familia, en todo lo que usted quiera. Se puede aplicar, pero especialmente tiene que ver entre el trato de Dios con el ser humano. Lamentablemente el ser humano no quiere entenderlo y por eso llora. Por eso sus finales son terribles, porque no hemos comprendido que en el trato de Dios sí hay un antes, pero también hay un después, y que el después depende del antes. En medio de eso está entonces el entonces que venimos trayendo. ¿Qué otro aspecto necesito aclarar antes de entrar a los entonces de la predicación de hoy? ¿Qué otro aspecto? Los objetivos de esta corta serie y de la predicación de hoy. ¿Qué objetivo tengo yo? Pero más adelante, ¿qué objetivo tuvo o tiene el Espíritu Santo de haberme constreñido, de haberme pedido que hable sobre esto? ¿Qué quiere el Espíritu Santo? ¿Cuáles son los objetivos, tanto de Él, y los hago míos, para ahora estar compartiendo con ustedes esta serie? ¿Cuál es la serie? ¿Cuál es la palabra clave de la serie? Entonces, el tema anterior, ¿cómo lo titulé? ¿Cuál fue el tema de la predicación anterior? Otros entonces que debemos comprender. El mismo tema para hoy. Otros entonces que debemos comprender. Entonces, ¿qué objetivos tengo con estas predicaciones? Número uno, escúcheme bien. Cuando un predicador, ya sea que lo dice o lo lleva para sí mismo, los objetivos, son los asuntos a los que él le apunta con aquella predicación. Primero, que comprendamos que este asunto de los entonces ha sido y es el método de Dios a través de los siglos. Ese es el objetivo de estas predicaciones, que comprendamos que ese ha sido el método de Dios a través de todo. Lee el Antiguo Testamento y va a notar que la palabra entonces ha estado en medio de un antes y ha estado en medio de un después. Entonces, siempre que Dios promete hacer algo, primero está la participación humana. ¿Cuántos lo comprendían así? Por favor, no me diga que sí si no lo comprendía así. ¿Cuántos pensaban que lo primero está lo de Dios? Y en la mayoría de cosas no. Lo primero, solo hay un aspecto en el que está lo primero, la salvación. Primero, Él da la pauta de la salvación, pero después de que la da, viene lo después, viene el entonces. Pero en la mayoría, los tratos de Dios con el ser humano responden a esta regla, responden a esta ley.
Siempre están las condiciones, siempre están los requisitos. Siempre, siempre. Estos días hemos estado leyendo aquí en la congregación, y los miembros que están aquí presentes lo saben, estos días hemos estado leyendo y analizando 2 Crónicas 7:14, conocido versículo para todos los creyentes, pero especialmente para esta congregación, porque últimamente hemos estado reflexionando sobre ellos. ¿Qué dice? Vamos a ver si lo sabemos de memoria. ¿Qué dice 2 Crónicas 7:14? Y se convirtieren de sus malos caminos, entonces oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré. Vamos a decirlo otra vez para que los jovencitos y para los hermanos que no saben este versículo lo puedan aprender. ¿Cómo dice 2 Crónicas 7:14? Si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, aparece la palabra ahí en medio, entonces, lo primero es lo que tienen que hacer los creyentes que quieren buscar de Dios. Entonces, cuando los creyentes han hecho esa parte, entonces viene la parte que le toca a Dios. ¿Cuál es la parte que le toca a Dios? Él va a oír. Si uno no se humilla primero, Él no escucha. Eso ha sido un error creer. No, es que Dios escucha toda. No es cierto. Él dice, yo no escucho a los pecadores. Pero si la gente se humilla, si yo me humillo, ¿y cuál es la otra cosa que sigue? Si yo me humillo, y oro. Y ese asunto de orar no es tan sencillo. Oro. Y busco su rostro. Y ahí está lo más. Yo les pregunté a los creyentes en el estudio de esta semana, ¿cuál de esas 4 es la parte que más le duele a usted? Y me gustó la respuesta que dieron la mayoría de miembros, porque la respuesta fue que todas, porque pareciera que la que más nos duele es la que nos convirtiéramos de los malos caminos, dejemos todo lo malo que estamos haciendo. Pero un hermano dijo, no, si la primera es la más grave, humillarse. Porque lo que nosotros no nos deja claro es el orgullo, es la soberbia. No queremos humillarnos y primero tenemos que humillarnos. Entonces, para claridad, quise que considerando uno de los objetivos de esta predicación es que comprendamos que ese es el método de Dios. En el método de Dios siempre hay un entonces, porque antes del entonces ha habido, es decir, antes hay hay un antes del entonces y también hay un después. Hay un después. Hay los resultados y están las condiciones en la primera parte. El otro objetivo, porque dije que tenía 2 con esta serie de predicaciones, el otro objetivo de esta serie es corregir, escúcheme bien por favor, es corregir esa tendencia humana de querer recibir sin antes dar, querer cosechar sin antes sembrar, querer que Dios haga lo que nosotros necesitamos que haga sin que antes nosotros hagamos lo que nos corresponde a nosotros. Esa es una tendencia humana y está en todos los seres humanos. Examinen su corazón. La mayoría de nosotros queremos cosechar, ¿no es cierto? Sin antes sembrar. Es una tendencia que hay y eso, esta serie y esta predicaciones tiene el objetivo de corregir. Las cosas no son así. ¿Usted quiere cosechar? ¿Cuántos quieren cosechar? ¿Cuántos quieren cosechar? ¿No quieren cosechar ustedes? ¿Cuántos quieren cosechar? ¿Qué tienen que hacer primero? ¿Cuántos quieren recibir? ¿Cuántos quieren recibir? ¿Qué tienen que hacer primero? Aprender a dar. Esa es regla de Dios. Entonces, esta predicación tiene el objetivo de que corrijamos esa tendencia humana que nosotros tenemos, que nosotros siempre queremos nosotros recibir sin antes dar. El trato de Dios no es así. Él dice, yo quiero darte mucho, pero primero tienes que hacer tu parte.
Fíjense que la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Usted quiere agradarlo a Él, lo puede hacer a través de la fe. ¿Y qué fe? Porque ahí es donde estamos enredados nosotros. ¿Qué fe? Desde que nosotros manejamos que fe es que yo le pida a Él y que Él me va a dar lo que yo le pida. Eso no es fe. Fe es creerle a Dios, creer en Dios, creerle a Dios y esperar en Él seguro y confiado, pase lo que pase, yo sigo esperando en Él porque yo tengo fe en Él. Vamos a dar una ofrenda de palmas. No sé hasta cuándo me va a durar esta toseguera, o me lleva ella o me la llevo yo. Por otro lado, debemos de comprender y aceptar que en este asunto de los entonces se activa, lo dije en la predicación anterior, se activa o se aplica al derecho y al revés. ¿Qué quiero decir con eso? Se aplica a todos los lados, al derecho y al revés. Se aplica y se activa a favor o en contra, porque todo depende de lo que he hecho antes y luego entonces viene la consecuencia. Entonces, cuando con este asunto de entonces se activa al derecho y al revés, se activa para bien o para mal, se activa para vida o para muerte. Así que ese entonces hay que tenerle cuidadísimo, hasta diría yo que le tengamos miedo, porque todo depende de qué ha pasado antes y luego viene él. Y yo diría que hasta dice él, mira, después no me estés llorando, porque si no has hecho la parte que te toca a ti, no te estés quejando, no me estés pidiendo, porque primero tuviste que hacer la parte que te tocaba a ti. Presentado estos preámbulos, entremos a los entonces de la predicación de hoy. Entremos a los entonces de la predicación de hoy. Y la predicación va a ser sencilla, tres aspectos, tres entonces son los que vamos a considerar en esta predicación. Trataré de controlar mis emociones, hablar despacio, para facilitar su comprensión. Entonces vendrá la bendición o la maldición. ¿Quiere repetirlo? Entonces vendrá la bendición o... Todo depende de qué. Del antes. Todo depende del antes. Entonces, hoy estamos diciendo que entonces es el después, fíjense. Porque después de entonces, ¿qué sigue? Aquí está, entonces viene lo después. ¿Qué puede venir después? La bendición o depende de qué. ¿Cuántos de ustedes están queriendo bendiciones? Ni eso quieren. ¿Cuántos están queriendo bendiciones? Por supuesto, deberíamos comprender qué es bendición, porque es ahí donde nosotros nos perdemos. ¿Qué es bendición? Pero eso no es lo que creemos, Juan Carlos. Generalmente, ¿qué creemos por bendición? Uno dice, hoy ando bendecido. ¿Qué quiere decir? Tiene cosas materiales, tiene plata en el bolsillo y así creemos que uno está sano, estoy en bendición. No. Bendición, ya lo oímos, es contar con la cobertura divina. Venga lo que venga, si Él me cubre, yo estoy bendecido. ¿Cuántos dicen amén? Si Él me cubre, yo estoy bendecido. Entonces, vendrá la bendición o la maldición. ¿Qué piensan de esto? Entonces, vendrá la bendición o la maldición. Vamos a ir a la Biblia. Vayan rápido porque solo son pocas citas las que vamos a leer. Deuteronomio, capítulo 11, versículos 26 al 28. Estoy esperándolos un momento. 11, 26 al 28. ¿Estamos listos? Mis servidores están dormidos, yo hago señas y estoy así haciendo para todos lados y ninguno de ellos sabe qué estoy diciendo. ¿Qué cita dije?
Deuteronomio 11, 26 al 28. Vamos a leer. ¿Qué dice la palabra? He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y, fíjate que nos dice, y la maldición, versículo 27. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartéis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Esa es toda la cita que deberíamos de leer. La repetimos una vez más, por favor. ¿La tienen en sus Biblias ahí? Dice, versículo 26. ¿Quién está hablando? Perdonen, esto es lo que me gusta a mí cuando yo leo la Biblia, yo voy tratando de ir respondiendo y entendiendo. ¿Quién está hablando aquí? Está hablando Dios. Aquí dice, yo pongo delante de vosotros, fíjate cómo es este Dios. Él dice que pone delante de nosotros la bendición, que es contar con la cobertura de Él, o la maldición, que es no tener cobertura de Dios. Y entonces, y agrega, la bendición, los que quieren bendición, dice, van a hacer esto. Esta es la parte que les toca. Si oyeren los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y ahora, esa es la parte, cómo vendría la bendición. Pero ahora dice, si ustedes no hacen esto, vendrá sobre ustedes la maldición. Y haciendo qué cosa deberían de hacer para que venga la maldición. Si no oyeren los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido, entonces vendrá la maldición. Van conmigo. Como mi primera responsabilidad, y escuchen esto que responde a lo que yo quiero ser, honesto a la hora de presentar la palabra de Dios. Como mi primera responsabilidad es hacer una presentación e interpretación correcta de la Biblia, es mi primera responsabilidad, aclaro que aquí no aparece el vocablo entonces. No sé si ustedes lo leyeron, no aparece el vocablo entonces, pero sí aparece el espíritu del vocablo. ¿Qué quiero decir con eso del espíritu del vocablo? Aunque el vocablo no está literalmente, el sentido del vocablo sí está ahí presente. No aparece porque no está casi de hecho que hay aquí un entonces. Si haces esto, entonces te viene esto y esto. No lo haces, entonces te viene esto y esto. Pero por honor a la verdad que no está el vocablo entonces, quise quedarlo aclarado. Aunque el mensaje, y aquí viene otra aclaración oportuna, aunque el mensaje le fue dado a Israel, ¿a quién le estaba hablando Dios allá en el pasaje que hemos leído? A Israel. Su aplicación es universal. ¿Qué quiero decir con eso? Que lo mismo que se le dijo a Israel se nos está diciendo a nosotros. No hay de otro modo. Lo mismo que Dios le dijo allá es lo mismo que se nos está diciendo a nosotros. Amén. Tanto la bendición como la maldición vienen después de entonces. Tanto la bendición como la maldición vienen de entonces. Fíjate que en este caso hay que entenderlo. Dios no maldice a nadie, pero tampoco Dios bendice a alguien, sino que depende de la persona. Las dos cosas están al alcance de la persona. Tanto la bendición como la maldición vienen después de entonces. ¿Para cuánto me voy siendo claro? Ese es mi trabajo, es mi responsabilidad. Lo demás, si usted quiere la maldición, no me culpe. Mi responsabilidad es que usted comprenda esto, que juntos comprendamos. Veamos lo que hay antes de entonces para que venga la bendición. Tengan su Biblia abierta, no nos vamos a ir de ahí. Vamos a ver qué tenemos que hacer. ¿Cuántos quieren bendición? Vamos a ver qué tenemos que hacer nosotros. Porque después de que hagamos nosotros lo que nos toca, entonces vendrá la bendición. Vamos a ver, ahí está y vamos a tratar de interpretarlo. Dijo el Señor. Sí, ¿qué dice la Biblia de ustedes? Si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, número 1.
Fíjense que en eso, en alguna manera, ustedes ya están cumpliendo esto, están oyendo los mandamientos del Señor. Aunque yo estaba haciendo una aclaración durante la semana en nuestro culto de estudio, la diferencia, a ver si me ayudan algunos, ¿cuál es la diferencia entre oír y escuchar? Y les dije a los hermanos que el problema que tiene la iglesia es que lo más que hacen los que vienen a los cultos, no digamos los demás, lo que hacen es oír, y eso no basta. Tenemos que escuchar la palabra de Dios para ponerle todo el cuidado y a la par el deseo de cumplir lo que dice la palabra de Dios. Pero dice, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Número 1. ¿Qué otra cosa dice? Y no os apartáis del camino que yo os ordeno hoy. Número 2, no hay que apartarse del camino. ¿Y cuál es lo más fácil que nosotros hacemos? Tenemos un problemita, cualquier tentación, ¿y qué es lo que hacemos? Apartarnos del camino. ¿Qué otra cosa? Si no fuereis en pos de dioses ajenos. Y este asunto de dioses ajenos no lo hemos entendido también. Porque según ustedes, los evangélicos no somos idólatras, ¿verdad que sí? ¿Ah? ¿Qué piensan? ¿Son idólatras los evangélicos también? ¿Pueden ser idólatras, pregunto? Pero nosotros la mayoría decimos que no somos idólatras, porque nosotros solo estamos hablando de las estampas o de los bultos esos que hay en las sinagogas de la religión tradicional. No. Idolatría o ídolo es todo aquello que se ubica en la vida nuestra, en el centro de mi corazón, en el lugar que le corresponde a Dios. Eso es idolatría. Entonces dice, si no van en pos de otros dioses, y nosotros generalmente vamos a... ir en pos parece que es un poquito despacito, pero nosotros vamos corriendo en pos de otros dioses. Ayúdenme, ¿cuáles son otros de esos dioses que seguimos nosotros? ¿Sabe qué me molesta a mí de ustedes? Porque ustedes saben la respuesta y solo no quieren decir para no caer en su propia boca. ¿Cuáles son otros de los dioses que nosotros vamos en pos? El ego. Número 1, el ego, pero por ahí oí otro, y vamos a dígame otro. Los centavos, el Dios del dinero nos tiene argollados. La desobediencia, que es muy grande, porque desobediencia es todo lo que no es obediencia, pero especifiquemos, ¿qué cosa? ¿Cuáles son esos dioses? Pero él dice, los que quieren mi bendición, ¿qué cosas vamos a hacer? No ir siguiendo a otros dioses. ¿Qué otra cosa? Lo que acabamos de hablar, hombre, no hablemos de otra cosa. No apartarnos del camino. Y nosotros somos buenos para apartarnos del camino. Hay veces que nosotros estamos más tiempo fuera del camino que en el camino. Llegamos al camino y al ratito. Y la última cosa es escuchar atentamente la palabra. Si hacemos eso, no ore, no pida bendición, va a venir. ¿Y qué dijimos que es bendición? Tener la cobertura, el respaldo de Dios. Y eso, hermano, vale más que plata, vale más que todo, el contar con la cobertura de Él. Pero usted dice, yo no quiero bendición. Si usted no quiere bendición, va a venirle la otra cosa. ¿Cuál es la otra cosa? Va a venirle la maldición. Hoy veamos lo que hay antes de entonces para que venga la maldición. ¿Qué hay? Y no hay necesidad que usted pida, es que yo quiero ser maldecido. No, usted puede hacer que está pidiendo ser bendecido, pero lo que le va a venir es maldición. ¿Cuándo? Cuando no esté haciendo lo que corresponde a ser bendecido. Fíjate que si usted sencillamente ve lo que acabamos de leer, las condiciones para ser maldecido son las mismas para ser bendecido, solo que en negativo. No sé si me explico. Son las mismas, solo que en negativo. Si usted lo vuelve a leer y va a encontrarla, ¿cuáles son las cosas para ser maldecido? Para no contar con la cobertura. Y miren, hermanos, si alguna cosa es triste en la vida, no contar con la cobertura de Dios. Y si alguna cosa es linda, es contar con la
Dice que no importa que usted le venga, que le venga, y usted se enfermó y se siente ya que se va a morir y va donde el doctor y el doctor le da el diagnóstico más grave. Si usted es verdadero hijo de Dios y está bajo la cobertura, no se aflija. No se aflija. Lo importante es estar bajo la cobertura de Él. Eso es lo más importante. Ahora, si las cosas que dijimos que Israel debería practicar y nosotros debemos de practicar para ser bendecidos, solo las cambiamos a la inversa, solo las hacemos negativas, no escuchemos la palabra de Dios. Si no oyereis la palabra de Dios, los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Solo eso. No está ni grave, no ande pecando, no. Con solo que no escuche, no oiga la palabra del Señor, no. Esa es la primera cosa. ¿Qué otra cosa? Apártese del camino del Señor, hombre. Apártese. Solo usted, si no tiene que. ¿Y cuál es la última? Si usted fuera en pos de otros dioses. Que me gusta tener ese oyente. Hace unos 30 años yo tuve un oyente aquí y aquí en la primera fila tenía un oyente casi de la misma edad de él, que cuando yo hablaba y me preguntaba y estaba él, ¿y eso qué quiso decir? Por supuesto que hoy es un doctor, que él cree que el hombre que Dios usó para formarlo a él en su vida espiritual, pues fui yo, y me gozo ver que hay jovencitos que tienen hambre de aprender la palabra de Dios. Entonces, si no quiere bendición, ¿qué le va a venir? Y no tiene que hacer ni mucho. Solo vaya detrás de otros dioses y se lo llevó el diablo. Solo apártese del camino y se lo llevó el diablo. Solo que no le importe lo que dice la Biblia y se lo llevó el diablo. Pero ¿cuántos de nosotros queremos bendición? ¿Ah? ¿Cuántos queremos bendición? ¿Cuántos queremos bendición? Voy a ser necio. ¿Cuántos quieren bendición? Aunque sea de palabra. ¿Cuántos quieren bendición? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ser oyentes con hambre, oyentes de la palabra de Dios. Vamos a hacer ¿qué otra cosa? Vamos a andar en el camino correcto. Este es el camino que Él nos ha dejado. Y no vamos a andar detrás de otros dioses. ¿Está bien? Primero entonces, y ya dije que solo vienen 3. El segundo entonces dice Dios, yo seré Jehová tu sanador. ¿Cuánto le gusta esto? Él promete ser el sanador. ¿Puede cumplir eso Él? Sí, seguro que sí. Y quien tiene al Señor como sanador, solo se va a morir cuando le conviene morirse. ¿Me oyó? Porque todos vamos a morirnos. Algunos vivimos chiflados de que si Dios Él sana, yo no me muero. No, hombre, si usted va a morirse como todos los seres humanos. Pero nos vamos a morir en gracia de Dios. Vamos a ir a Éxodo ahora. Éxodo capítulo 15. Vamos corriendo a Éxodo. Éxodo capítulo 15, versículo 26. Éxodo 15, 26. Y fíjate que las cosas se repiten, casi son las mismas. ¿Estamos listos? Amén. Dice, y dijo, si oyereis, mire, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna, ¿qué entiende por la palabra ninguna? Ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios, te enviaré a ti. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová, tu sanador. ¿Cuántos creen que el Señor Jehová es nuestro sanador? ¿Cuántos creen que el Señor Jesucristo fue sanador? ¿Y cuántos creen que el Espíritu Santo en el día de hoy es el sanador? Él es el sanador ahora. Amén. Pero eso no lo dé así por hecho. ¿Sabe?
¿Sabe qué debe de hacer para que Él sea Jehová tu sanador y para que el Espíritu Santo sea su sanador? Y allí es donde estamos mal, porque la mayoría de nosotros andamos pidiendo, clamando, sáneme, sáneme, y otros sanando a otros, sanate, sanate, le dicen a otros. No, las cosas no son así. Hay un convenio, hay un entonces para que sea así. Aquí tampoco aparece el vocablo entonces, pero sí está el espíritu, también están los antes y están los después. El vocablo aparece en su esencia aquí entonces. Dice, si ustedes quieren que yo sea Jehová, yo puedo ser sanador de ustedes, dice él, pero ustedes tienen que hacer ciertas cosas. Aquí el Señor Jehová le prometió a Israel que ninguna de las plagas que azotó a Egipto les vendría a ellos y que sería su sanador. Esa promesa también es para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero eso no es así de hecho. No es que usted ande diciendo, él es mi sanador y por eso no tomo ni medicina, se va a morir más luego. Bueno, no, nadie se muere más luego. Se va a morir a la hora que le toque, pero de todas maneras, para que Él sea su sanador. Así que por eso es que yo tengo una manera, y eso me ayuda porque la mayoría de hermanos no me invitan a mí a que yo vaya a orar cuando están enfermos, porque cuando alguien me invita para que yo ore porque está enfermo, lo primero que yo hago es, Señor, ¿es su voluntad que este hermano todavía siga en vida? Porque si no es su voluntad, de nada sirve lo que yo diga. Se va a morir porque se va a morir, no hay más de eso. Entonces, yo me acuerdo que hace muchísimos años estaba estudiando en el bíblico y uno de los pastores nuestros que estábamos estudiando le cayó una fiebre, pero muy fuerte la fiebre y él temblando. Y el hermano encargado del dormitorio donde estaba él, pues nos pidió que fuéramos a orar porque él estaba enfermo y yo era el vocal del grado, así que me llama, hermano Marcos, vaya a orar porque el fulano está enfermo. Y llegué al frente de la camita del hermano y con esta oración mía dije, Señor, aquí estamos. Creemos que usted puede ser el sanador, pero yo no sé si este es el momento que usted tiene para llevarse al hermano. Y él estaba bien malo, pero en ese momento abrió los ojos y me dijo, Marco, no ores así. Y le digo yo, sí, esta es la manera que debemos de orar, porque las cosas no vendrán, sino porque sea la voluntad del Señor. ¿Puede ocurrir eso de Dios, que Él sana? ¿Ah? No dude, hombre, ¿por qué duda? Él es el sanador, solo que Él no sana cuando yo quiero. Él me sana cuando yo he hecho la parte que a mí me toca. Pero antes, ¿qué debemos hacer para ello? Para que Él sea nuestro sanador. ¿Qué dijo? Solo vaya al pasaje, hijo. Vaya al pasaje, ahí mismo está el pasaje. ¿Qué debemos de hacer? Y dijo, si oyereis atentos. Dice que de ahí salimos mal porque nosotros en la mayoría no somos atentos al estar aquí. Algunos de ustedes, sí, solo porque no, pero algunos de ustedes están en el pensamiento a saber dónde. No, debe estar atento. Si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicierais lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis en todos sus estatutos, yo lo he dicho repetidas veces, por la parte que le toca a Dios no deberíamos de preocuparse. ¿Por qué está preocupado? Porque es que Él prometió esto. No se preocupe por lo que Él prometió. Él no miente, Él no falla si usted y yo hemos hecho la parte que nos toca a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Para cumplir lo que Él ha prometido, pero el asunto es que la parte que le toca a Dios viene cuando nosotros hemos hecho la parte que nos toca a nosotros. Amén. Bueno, me falta un entonces para finalizar las notas que tenía para esta predicación. Y este entonces le va a parecer muy curioso. Aquí sí está la palabra entonces. Entonces la mujer samaritana dejó su cántaro. Me voy al Nuevo Testamento. Estamos ahora ya en San Juan, capítulo 4, versículos 29 y 30. San Juan, capítulo 4, versículos 29 y 30. ¿Cómo dije, cómo formulé esta división?
Entonces la mujer samaritana dejó su cántaro. Entonces la mujer samaritana dejó su cántaro. Dice San Juan 4, 29, 30. Entonces, literalmente está la palabra entonces. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces, y una vez más se repite que hay dos entonces. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. La gente que oyó a la mujer samaritana también se fue a ver lo que la mujer les decía. Todo relato, están listos en el pasaje, tengan su Biblia ahí. Todo relato bíblico puede verse de diferentes ángulos. Aquí quiero que todos veamos a la mujer samaritana. En un pasaje como este uno quiere examinar las palabras del Señor Jesucristo, lo puede hacer. Uno quiere examinar lo que dijeron los apóstoles, lo puede hacer. Pero uno se pierde cuando toma otras aplicaciones. Aquí vamos a verlo bajo el punto de vista de la mujer samaritana. Con su vida pasada y presente, llegó al pozo y entonces sacó de su corazón todo lo que había. ¿Recuerdan el pasaje? ¿Lo recuerdan? ¿Quién estaba ahí? No vamos a hablar de él, pero cuando la mujer llega al pozo, ahí está el Señor. Y ahí, con lo que le había pasado a la mujer, con su pasado y su presente, derrama, saca toda la amargura que tenía. ¿Recuerdan la plática de la mujer? El Señor le pide agua y le dice: ¿cómo? Pero rapidito, no hubo más que: ¿cómo tú siendo judío me pides? Porque lo que ella tenía era amargura. ¿Me pides a mí de beber? ¿No sabes que entre ustedes y nosotros no hay amistad, no nos llevamos? ¿Cómo pues me...? Estabas desvaciando como andamos nosotros, que nosotros cuando andamos buscando quién nos pague o quién nos deba, sino que le cobramos a cualquiera, ¿verdad? Ahí está la mujer con todas sus frustraciones. Y empieza la plática, pero estoy viendo más la parte que le toca a la mujer. Y le dice el Señor: yo tengo mejor agua que esa que tú me darías. El agua que yo te daría es un agua que no tendría sed jamás. Y le dijo el Señor: pues mira, ¿por qué no me vas a traer a tu marido para que hablemos ya a nivel de familia? Y una vez más la mujer saca y dice: no, pero ya un poquito más bajita. No, le dice: ¿cómo me pides que yo 5 hombres, con 5 hombres me he casado, y este último con el que estoy viviendo ahora ya no quiso que nos casáramos, así que aquí estamos juntitos así, pero ya no hay, no es cierto que él quiere hacer un sacrificio. Cuando todo esto ha pasado, la mujer empieza a entender que el hombre que habla con ella no es un hombre común y corriente. Era el Mesías. Era el Mesías prometido. Entonces, cuando empieza a entender el mensaje de Jesucristo, entra el versículo que uso como reverencia central. Entonces, cuando la mujer se siente descubierta, cuando la mujer sabe que alguien le está diciendo la verdad, y cuando alguien le ofrece un agua diferente, dice que entonces, ¿qué hace la mujer? Entonces dejó su cántaro y se fue a buscar. ¿No ven el cambio? Un cambio rotundo. De la amargura, ahora ella va a buscar a los mismos hombres que la han abandonado, que la han traicionado, que le han engañado, y ahora va a buscarles para decirles que ella ha encontrado un hombre que seguramente es el Mesías. Entonces, hay un hombre que me ha dicho toda la verdad. Entonces la mujer dejó su cántaro, así dice el versículo que estamos leyendo, dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho.
¿No será este el Cristo? Entonces salieron los otros también convencidos. Volvamos a la misma regla. Esta mujer cargada de su amargura, llega el momento en que se le revela el plan de salvación, el camino. Y toda aquella amargura, fíjense que aquel entonces responde inversamente. La amargura se quita. ¿Cuándo se quita? Entonces, ¿qué hizo ella? ¿Siguió alimentando la amargura? No. Entonces deja su cántaro, simbólico eso, deja su cántaro, deja lo que ella había llegado a hacer y empieza a hacer la obra nueva. Y se va a Saulo, se va a sus maridos, a su gente allá y les dice: he hallado al Mesías. Una vida nueva. Entonces viene una vida nueva. ¿Cuándo es que viene una vida nueva? Cuando nos hemos encontrado con la verdad. Cuando nos hemos encontrado con la verdad del Señor Jesucristo y nos hemos encontrado con la verdad del Espíritu Santo, esa verdad entra a nuestros corazones y entonces un nuevo camino empieza. Una nueva senda se inicia. Un cambio que bendice a aquella mujer por todos lados. La mujer había dejado la amargura por encontrarse con la paz que solo ofrece el Evangelio. Y aquí estamos nosotros. Es posible que nosotros estemos todavía con amarguras del pasado. No debe seguir así, no debemos seguir así. Debe de haber un cambio en nuestra vida. Y cuando hay ese cambio en nuestra vida, entonces una nueva vida va a aparecer. Si no, podemos estar sentados ahí en las sillas y amargados todavía. Y no hay ningún cambio. Fíjate que este cambio de la mujer le afecta en la parte que para nosotros es nuestro talón de Aquiles, como decimos. Fíjate que eso es lo más triste. Nuestro talón de Aquiles es compartir con otras personas las buenas nuevas del Evangelio. ¿Y sabe por qué no lo hacemos? Porque todavía tenemos el cántaro en el hombro. Todavía tenemos el cántaro en la espalda. Cuando la mujer dejó el cántaro, se fue suelta. Fue a buscar la gente y cuando hablaba con un mensaje poderoso, porque la gente también lo oyó. Y entonces la gente también se fue. Dijeron: ya no queremos solo oírte a ti, queremos ir a oír a ese hombre que ha hablado contigo. Y entonces la mujer empezó a vivir una vida nueva, una vida diferente. Esa es la vida que espera por todos nosotros, pero tenemos que botar el cántaro. Tenemos que oír con atención. Tenemos que recibir la reprensión de la palabra. Y cuando eso suceda, entonces botemos el cántaro, hermanos. Botemos el cántaro y empecemos a hacer la obra del Señor, y una vida de bendición va a aparecer en cada uno de nosotros. Vamos a dar una ofrenda de palmas.